Hay una persona en el cual estamos basando el mensaje de hoy, del cual se habla muy poco en los evangelios. Es el tipo de persona que nunca iba al frente, siempre iba detrás, al punto de que casi en todas las veces que se menciona su nombre, viene con un apellido atrás, el hermano de Pedro, para que sepan de quién se habla. Quiere decir que la persona que iba al frente, importante, reconocida, no fue él, fue su hermano, el apóstol Pedro. Pero este hombre llamado Andrés, apóstol también de los 12 apóstoles que tuvo Jesucristo, tiene para nosotros ejemplo precioso de comportamiento, y en eso vamos a basar nuestra reflexión en el día de hoy. Así que no siempre el nombre nuestro va a estar al frente, no siempre vamos a estar parados en el público, no siempre se nos van a reconocer como ha pasado hoy conmigo, pero todos tenemos un lugar para el cual fuimos diseñados, un lugar especial que es el que debemos de ocupar. Y Andrés supo ocupar muy bien su lugar para la gloria de Dios, y por eso lo vemos como un personaje positivo. No sé cuántos de ustedes saben quién se llamó Edward Kimball. ¿Alguien sabe quién fue Edward Kimball? Yo no lo sabía hasta que leí la ilustración esta. Pero Edward Kimball fue un maestro de escuela dominical. Y este hombre allá en Chicago estaba visitando una vez una peletería, y había un dependiente ahí que le llamó la atención algo de él, y él quiso hablarle de Jesucristo. Como estaba en su trabajo y estaba ahí en la peletería, no era el momento adecuado, pero él estaba con ese deseo de hablar de Cristo a esa persona. Y cuando esa persona entró atrás al lugar donde están los zapatos, él se metió allí y le dijo: tengo que hablar contigo, quiero hablar contigo. Le habló del Señor y lo invitó a la iglesia. Ese joven fue a la iglesia. Ese joven aceptó a Jesucristo. Y después que aceptó a Jesucristo, esta misma persona lo instruyó en los primeros pasos de la vida cristiana. Fue su maestro de escuela dominical. Lo guió y lo impulsó. Esa persona se llamó Moody. Un gran predicador, un hombre de Dios. De él se han escrito libros. Él escribió muchos libros. Miles de personas escucharon el evangelio y fueron salvas por el mensaje de este hombre de Dios. Una persona que este otro señor, un simple maestro de escuela dominical, un simple cristiano, tuvo en su corazón compartir de Cristo. Cuando hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, a una persona adecuada en el nombre del Señor, cosas grandes pueden pasar. Y este hombre ha significado, bueno, está en el Instituto Moody. Yo tuve la bendición de estar allí. Hay hermanos que conozco que han sido graduados del Instituto Moody, que prepara obreros del Señor para ser misioneros en el mundo entero. Un instituto maravilloso, y todo comenzó con una persona que aceptó el reto de hacer su parte. Su parte no fue escribir libros, su parte no fue predicar a multitudes, su parte fue hablar en oración de Cristo a una persona. Y el Señor hizo el resto. Yo creo que existen todavía Moody's por descubrir, Billy Graham por descubrir, pastores, misioneros, líderes, personas como fue el apóstol Pedro, que en un día, en predicación, miles de personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas. Personas como el apóstol Pedro, que tuvo la llave para ser el primero que habló de Cristo a personas no judías. Personas como Pedro, que tuvieron a un hermano que hizo algo por ellos. Y quiero que busquen la historia, está ahí en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, 35 al 40. El siguiente día, otra vez estaba Juan, y aquí está hablando de Juan el Bautista, no de Juan el que escribió el libro, está bien el Evangelio, de Juan el Bautista. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis?
Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Así que esta es la primera vez que se menciona a este hombre. Así que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Andrés escuchó cuando Juan el Bautista habló de Jesucristo, diciendo: ella es el Cordero de Dios, hablando de Cristo. Después, ya había oído en el versículo 29, no solamente dijo el Cordero de Dios, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que este hombre, Andrés, escuchó de la boca de Juan el Bautista el mensaje claro acerca de quién era Jesucristo y estuvo dispuesto de seguir al Señor. Así que aquí vemos a un discípulo de un hombre maravilloso como fue Juan el Bautista, escuchar el evangelio acerca de Cristo y estar dispuesto a seguir y conocer a ese Cristo. Ese fue Andrés. Y otra vez la colotilla. ¿Andrés qué Andrés? El hermano de Pedro. Pedro es la figura. Andrés es su hermano. Ahora, ¿qué cosas bonitas y especiales podemos encontrar en la persona de Andrés? Además de ya lo que hemos visto, de que estuvo dispuesto a seguir a Cristo a pesar de que ya tenía un discipulador, estaba conociendo a Juan, pero desde la boca de Juan conoció que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Cristo y estuvo dispuesto a seguir al Señor. Además de esa gran decisión, ¿qué cosa especial tuvo Andrés que nosotros podemos imitar? Bueno, Andrés entendió el valor de una persona e hizo algo por ella. Vamos a buscar en Primera de Juan, continúa la historia, ahora los versículos 41 y la primera parte del 42. Juan 1, 41 y 42. Solamente la primera parte. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Así que inmediatamente, hermanos, sin pasar ningún curso de discipulado, sin mucho conocimiento, tenía el conocimiento bíblico que ya Juan le había enseñado, pero con poca experiencia con Cristo porque lo acababa de conocer, hizo dos cosas importantes. Fue hallar a su hermano, a una persona que él amaba, a una persona cercana a él, con un mensaje, con su testimonio. He encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Hermanos, lo que necesitamos tener para compartir el testimonio de Cristo es haber conocido a Cristo. ¿Qué más hace falta? Más nada. La experiencia de que algo pasó, de que a alguien conocimos y compartirlo. Inmediatamente buscó a su hermano: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Pero no se quedó en palabras. ¿Qué dice el 42 al principio? Y le trajo a Jesús. Yo no sé cómo lo hizo porque sabemos cómo era Pedro, ¿verdad? El personaje de Pedro es un personaje increíble, pero voluntarioso, que hablaba sin que le preguntaran, y cuando preguntaban era el primero que respondía. Enseguida con un problema sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Ese era Pedro, un carácter impulsivo. No sé cómo Andrés lo persuadió de poderlo llevarlo a Cristo, pero lo hizo. Hermanos, ese método no ha cambiado. En ese primer amor, en esa primera experiencia de haber encontrado a Jesús, en ese calor de haber recibido su perdón, de haber descubierto su amor, es el momento de compartir la buena noticia, de compartirla con alguien que ha llegado a nosotros. Puede ser tu familia, pero puede ser tu vecino, puede ser tu mejor amigo. Alguien. Es la emergencia de que compartir algo que no podemos callar. Yo sé que hay gente chismosa que están esperando a la casa para poder testear o poder hacer una llamada para contar un chisme. Yo sé que entre nosotros eso no existe.
Por un chisme no. Pero por la experiencia de haber conocido a Jesús, sí. El deseo ardiente de compartir algo grande que nos ha pasado. Si usted estaba cargado en sus pecados y por su condenación, y alguien le habló de Jesucristo y usted encontró la paz de saber que ha sido perdonado, usted tiene algo y tenemos algo que compartir. Algo que no teníamos y que ahora hemos tenido, que no nos lo dio ninguna religión, ni nos lo dio ninguna persona, fue la experiencia de recibir a Cristo en nuestro corazón. Si usted estaba cargado por el futuro y no sabía qué iba a pasar en su futuro, y de pronto sabe que es hijo de Dios y que está su futuro está asegurado en las manos de Cristo, y ahora usted tiene paz en su corazón y puede vivir en esperanza, hermanos, usted tiene algo que no puede callar y que debe de compartir con alguien. Si usted estaba atribulado por sus problemas y ahora tiene el gozo de saber que ha sido perdonado y que ha sido recibido en la familia de Dios, hermano, usted tiene y tenemos algo importante que compartir. Andrés no lo pudo callar y fue y buscó, no a 10, no a 15, buscó a una persona, a su hermano, y le compartió la noticia. Y después, lo más importante, los trajo a los pies de Cristo. Lo trajo. No se quedó con la noticia. Oye, encontré a Cristo. No, ven para que tú lo veas también. Y ahora tenemos una bendición. Que no hay que ir a ningún lado para ver a Cristo, porque Cristo está en todos lados. Porque resulta ser, y vamos a verlo, una de las grandes cosas que Pedro dijo, que Cristo es divino, Cristo es Dios y tiene los atributos divinos que más nadie puede tener. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ni los ángeles, ni Satanás. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, puede estar en 2, 3, 4, 1000 lugares al mismo tiempo porque es Dios. Está aquí con nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Amén. No porque lo sienta, lo deje de sentir. Porque Él lo prometió, es su palabra. Y está en este momento en cualquier lugar del mundo donde estén reunidos en su nombre. Ese es Jesucristo. Quiere decir que ese Cristo que está en todas partes, cuando alguien nos lo presenta y lo entendemos y lo aceptamos y lo confesamos y el Señor hace morada en nuestra vida, podemos presentarlo a otro y decirle: aquí está, el mismo que me salvó a mí. Fíjense cómo dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús, Andrés trajo a Jesús a Pedro. Y mirándole Jesús, ahora está mirando a Pedro, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Yo no tengo idea, la Biblia no lo dice, pero yo quiero imaginarme la cara de Andrés. ¿Y esto qué cosa es? No solamente como que lo conocía de antes, le ha cambiado el nombre. Ya no se llama más Simón, ahora se llama Pedro. O se va a llamar Pedro, se va a llamar Cefas. Así que yo estoy seguro, no está en la Biblia, pero yo estoy segurísimo que Andrés estaba súper asombrado de lo que estaba pasando allí. ¿Pero qué es esto? El hermano mío, el explosivo, el que mi mamá siempre lo tenía, nos regañaban a él, no a mí, a él era el que lo regañaban, a él era el que lo ponían de castigo, me imagino, conociendo a Pedro. Y ahora resulta que el Señor tiene algo especial para él. Ahora el Señor le ha cambiado el nombre. Hermanos, estemos preparados para grandes cosas cuando Cristo está presente. Cosas que van más allá de lo que nosotros pudimos imaginarnos. Transformaciones increíbles, vidas nuevas, caracteres cambiados, vicios que han quedado atrás, malas costumbres que mueren y nace una nueva persona. No, los milagros no siempre son de sanidad, que pueden ser de sanidad porque el Señor tiene poder para sanar enfermedades, amén. Pero cuando hay un encuentro con Cristo y una persona abre su corazón a Cristo, cambia nuestro nombre. Cambia todo. Venimos a nacer de nuevo a una nueva familia. Esta semana, sin ir muy lejos, el viernes pasado, una hermanita de la iglesia me contaba con tanto gozo
cómo, y todo ha sido por teléfono, todo ha sido así, cómo su mamá allá en México aceptó a Jesucristo. ¿Cómo, dice pastor? La voz le cambió. Cuando la vi por FaceTime, yo ni la reconocía. Había una paz en su rostro. Es otra persona, habla distinto. Habla del amor de Dios. Dice, si Dios quiere, el Señor. Dice, ¿pero qué es esto? Pero tú no crees en el poder de Cristo. Si te la transformó, ella creyó en el Señor. Tu mamá es ahora una nueva persona, tiene un nuevo nombre, es hija de Dios, pertenece a la familia de Cristo. Fue lo que pasó con Pedro y es lo que pasa cada vez que alguien nuevo conoce a Jesucristo. Hermanos, y cuando el Señor nos ha usado a nosotros para que ese milagro ocurra, yo les garantizo a ustedes que ese es un gran día. Es un gran día. Mirando la palabra de Dios, yo no he encontrado en ningún otro lugar en la Biblia que diga que pase algo en los cielos, excepto cuando un pecador se arrepiente. Yo estoy por ver que digan, el día que la iglesia se llena hay gozo en el cielo. No, yo no he leído eso en la Biblia. El día que hagamos tal cosa, que reconstruyamos un edificio nuevo. El día que tengamos el gimnasio que nos hace falta, hermano, vamos a orar por eso. El día que tengamos ese gimnasio hecho hay gozo en el cielo. Yo eso no lo veo en la Biblia. Lo que sí veo en la Biblia es que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Así que cuando una persona, nosotros le llevamos este mensaje de esperanza, esta buena noticia, se la compartimos y si la persona acepta, es un gran día en la tierra y en el cielo. Y somos parte de eso. El Señor nos ha usado para su gloria. Lógicamente ni Andrés ni Pedro tampoco tenía idea de lo que iba a pasar con su vida. ¿Qué va a pensar Pedro de que el Señor lo iba a usar para escribir la misma Biblia, la palabra de Dios? ¿Tú sabes lo que es eso? Que Andrés llevó a una persona que después Dios usó a esa persona para ser parte de lo que está escrito en la palabra de Dios, que no tiene defecto, que es perfecta. Hermano, eso es grande. Cosas preciosas pasaron, milagros preciosos pasaron gracias a los resultados del poder de Dios, en el cual una persona, de la cual apenas se menciona en la Biblia, que siempre estuvo detrás de bambalinas, siempre Pedro era el que estaba delante, él nunca aparecía, hizo y fue compartir la buena noticia a una persona. Pedro fue usado por el Señor, ya los dije, en un mensaje en el libro de los Hechos. La mitad, el principio del libro de los Hechos, Juan y Pedro son los protagonistas principales, cómo fueron presos, cómo llevaron el evangelio, cómo miles de personas aceptaban a Cristo y eran bautizadas. El poder de ese mensaje que Dios usó al apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos. Grandes cosas hizo el Señor con este hombre. Solamente quiero mencionarle dos textos para recordarnos algo. Dos respuestas que tuvo el Señor, Pedro, de esas que él tenía. Mateo 16, 15 al 17. Mateo 16, 15 al 17. El Señor preguntando a sus discípulos, Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, ya se lo había dicho Andrés primero, lo había dicho Juan el Bautista. Pero el Hijo de Dios, con mayúscula, un ser divino, eso es grande. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación divina de parte del Padre que tuvo Pedro para decir con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios con mayúscula. La segunda persona de la Trinidad, un ser divino. Juan 6, 66 al 69, otra situación. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Con él quiere decir con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y quién respondió? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
4 declaraciones maravillosas, tanto en el 16 como el 69, que Jesucristo es el Cristo, quiere decir el Mesías, el enviado por Dios, por el Padre, para morir por nosotros en la cruz. Él vino a eso. Y es el mensaje claro de quién es Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el que vino a morir por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el enviado del Padre. Pero no solamente eso, versículos 16 y 69 también. Es el Hijo de Dios con mayúscula. No, el Cristo no fue un profeta solamente. No fue un ángel que Dios mandó. No, el Cristo resultó ser, wow, sorpresa, el mismo Dios en su segunda persona. Palabra clave del Evangelio que Dios reveló a este hombre, Pedro, para que lo compartiera, para que lo dijera de sus labios a aquel lugar. También el versículo 68 dice: ¿a quién iremos? Solamente tú. Una gran verdad, es Jesucristo el único camino para salvación. Y lo otro que dijo es: hemos creído en el versículo 69. Aquí está confirmando la gran verdad bíblica de que es por fe que se tiene salvación. No es por religión, no es por portarse bien, no es por guardar mandamientos. Es por creerle a Cristo, es por creer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es por confesar nuestros pecados a Él. Y entonces Él nos regala, vida eterna. Con ese regalo viene su Espíritu Santo de Dios, que nos sella, que nos asegura. Y vivimos en esa esperanza segura de quiénes somos. Todo eso, hermanos, fue declarado por este hombre. No por Andrés, pero por el hermano de Andrés. El hombre que Andrés trajo a los pies de Cristo. El hombre que Andrés presentó a Jesucristo. El hombre que Andrés le compartió su corazón y le compartió la buena noticia de lo que había pasado en su vida. No fueron 10, no fueron 15, no fue una multitud, fue a un solo hombre. Y miren ustedes cómo el Señor se glorificó en este hombre. Algo que aprender de él. No estamos siempre para ser los primeros. Igual cada vez que el pobre, siempre dicen: Andrés, el hermano de Pedro, como diciendo, ¿y de Andrés quién? El hermano de Pedro. El hermano de Pedro. Siempre estuvo atrás. Y cuando mencionan a Pedro, no dicen el hermano de Andrés. Dicen el hijo de fulano. Mencionan al padre, pero no al hermano. Hermano, yo veo hoy enseñanza de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Eso no es importante. Lo importante es para la gloria de Dios, como somos usados para Él, para que el Señor sea glorificado. Y el Señor fue glorificado. Algo más que hizo Andrés que creo que debemos de tener en cuenta. Algo que aparentemente es insignificante, pero para mí también es un testimonio que debemos de considerar. Y vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 5 al 9, por favor. Juan 6, 5 al 9. Una historia súper conocida. Uno de los milagros de Cristo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aquí lo aclara el versículo 6. Pero esto decía para probarle. El Señor sabía lo que iba a hacer, porque Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. Para alimentar a estos miles de gente que está aquí sin comida, tendríamos que tener mucho dinero para buscar mucha comida y alimentarlos un poquito a cada uno nada más. Uno de sus discípulos, ¿quién? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquello no era nada para tantos. Aquello no alcanzaba ni para uno quizás. Pero ¿qué es lo importante de este texto? Va a ser puesto en las manos de Jesús. Y lo que se pone en las manos de Jesús, pueden pasar cosas grandes. Pueden pasar milagros. Puede pasar lo que no iba a pasar si se ponía en manos de cualquiera, incluyendo al pastor, incluyendo a tal religión. En las manos de Cristo, cosas pequeñas se convierten en grandes.
cosas pequeñas se convierten en bendición. Y Andrés se dio cuenta de eso. Andrés, quizás porque él se sentía pequeño al lado de su hermano y de todos los famosos, se dio cuenta de que aquellas pequeñas cositas, si él las llevaba en las manos de Cristo, aunque aquello lo dijo, esto no alcanza para nada, pero están en tus manos. Y ahí ocurrió. No debemos sobrevalorarnos y pensar que somos la gran cosa. Dios nos libre de caer en la arrogancia de creernos superior a los demás. Porque sabemos más Biblia, porque llevamos más tiempo en los caminos del Señor, porque no practico tal y aquellas costumbres que esa gente sí hace, pero yo no, No, Dios nos libre de tener esa actitud arrogante. Pero Dios nos libre también de subestimar lo que el Señor puede hacer con cualquiera de nosotros. Porque ya no estamos hablando del valor nuestro, estamos hablando de lo que creemos que Dios puede hacer, en el poder de Dios. Y yo ya en los tantos años que llevo en los caminos del Señor, hermanos, le digo con mi experiencia que hay muchas sorpresas, hermanos, en la vida de la iglesia. Que el que pensábamos que iba a ser la gran cosa, por los títulos que tiene, por el conocimiento que tiene, no hubo que lo levantara del banco. Y el que llegó humilde, sencillo, con un pasado de dudosa moralidad, no, con mucha inmoralidad, cargado, lleno de problemas, resulta que ese es el que el Señor utiliza, que es un siervo de Dios, que es un ministro de Dios, que ministra a las personas y el Señor lo usa con poder. ¿Por qué? Porque aunque sean unos pececitos y unos panes, en las manos del Cristo poderoso, grandes cosas ocurren. Milagros ocurren. El Señor lo usa, el Señor nos usa. Ninguno de nosotros es tan poquita cosa que Dios no va a hacer algo con él. Hermanos, usted ya no tengo talento. Si tienes talento, que sea uno, ponlo en las manos de Cristo. Pon tu tiempo. Ese es el tesoro, hermano. En Venezuela hay mucha escasez. Aquí el tiempo, y no sé qué pasa con el reloj aquí. No hay tiempo para nada. Estamos envueltos en mil cosas del mundo. Del mundo. No digo que sean malas, pero que son del mundo. Que si el trabajo, que si la comida, que si la escuela, que si los niños, que si el deporte, que si no sé qué, corre para aquí, corre para allá y el tiempo se va. Pon tu tiempo, pon tu agenda en las manos de Cristo y tú vas a ver qué grandes cosas va a hacer el Señor contigo. No eres poca cosa en las manos de Cristo. Sin las manos de Cristo no somos nada, no soy nada, no soy absolutamente nada. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, el Señor lo multiplica, el Señor hace cosas que tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo me está usando a mí en algo tan especial, en algo de tanto valor? Creo que no exagero si digo que el Señor nos puede usar a nosotros mejor todavía que lo que hizo con aquellos panes y peces. Y le voy a decir por qué. ¿Qué pasó con ese día, al otro día, con esa gente que se llenó la barriga? ¿Qué pasó? Tuvieron hambre otra vez. ¿Es verdad? ¿Qué pasa con una persona que acepta a Jesucristo, que se sacia del pan de vida y que tiene el agua viva que salta para la vida eterna? ¿Qué pasa con esa persona? No tiene sed más nunca. No tiene hambre más nunca, porque no está hablando de la barriga, está hablando del espíritu. Hermanos, el Señor nos llamó a nosotros en algo mejor que darle comida a 5,000 gente. Nos llamó a salvar personas por la eternidad. Cuando una persona acepta a Cristo porque nos utilizó a cualquiera de nosotros, estamos invirtiendo en algo que tiene un fruto eterno. ¿Qué más tiene fruto eterno? Lo que trabajaste, lo que ahorraste, la casa que compraste, el carro que compraste. Déjame decirte esto, ni aunque te entierren con el carro. Vamos a suponer que seas millonario y me enteré que alguien lo hizo así. Se enterró con el Cadillac, un tremendo Cadillac de esos colepatos que el tipo estaba enamorado de él. ¡Qué desperdicio! Millonario el hombre. Lo enterraron con carro y todo. Y cuando llegó a donde llegó, que yo sospecho que no fue al cielo, imagínate, él diría, ay, por lo menos el aire acondicionado del carro me haría falta aquí ahora en el infierno. No podemos llevarnos nada, pero para la gloria de Dios,
Cuando el Señor nos ha utilizado a cualquiera de nosotros para que una persona tenga una experiencia de salvación, eso es por la eternidad. Ni tan siquiera es por toda la vida, hablando de la vida terrenal. Diciendo, te amo por toda la vida. Bueno, está bien, pero la vida se nos acaba aquí. Por la eternidad, vida eterna. De eso se trata. Cuando cualquiera de nosotros nos ponemos en las manos de Cristo y nos dejamos usar por Él, Él nos utiliza en cosas preciosas y maravillosas. Y así pasó. Juan 6, ¿cómo sigue la historia? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces como cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Así que, hermanos, si el Señor hizo algo tan maravilloso con esos panes y esos peces, ¿cuánto más hará con nosotros? La pregunta es esta: si Jesús con 5 panes y 2 pececillos alimentó a miles, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Solo se necesita, hermanos, la disposición de ponernos en sus manos. Nos ponemos en sus manos y ocurrirá. Ocurrirá el milagro aún más grande que alimentar a aquellas personas, porque son las mismas manos. Las mismas manos poderosas de ese Dios que creó al mundo. Y esto lo aprendí estando en Venezuela yo. Dios tiene a Venezuela en una mano. Me acuerdo, fue en Maturín, una marcha evangelística que estuve allá. Y allí se enseñó, y el canto era, Dios tiene a Maturín en una mano. Dios tiene poder. Dios tiene Venezuela, cabe en una sola de sus manos. Dios tiene Estados Unidos, cabe en una de sus manos. Manos poderosas, y Cristo es Dios. En las manos de Cristo cosas grandes que ocurren. Lo que hace falta es la disposición de hacerlo, ponernos en sus manos. La salvación, hermanos, no es por obras. La salvación no es por portarse bien. La salvación no es, como dijimos hace poco, quedarte quieto para salir en la foto. La salvación es por fe. Todo lo hizo Jesucristo. Pero si usted quiere tener una vida en victoria en Jesucristo, si usted quiere dejar de ser un bebé espiritual y crecer espiritualmente, si usted quiere madurar, sí hay que hacer, sí hay que esforzarse, sí hay que decidirse, ponernos en las manos de Cristo y dejarnos usar por Él. ¿Cómo se traduce a la vida ponernos en las manos de Cristo? Porque suena poético, suena bonito, pero ¿cómo es eso? ¿Dónde están las manos de Cristo? Es esa foto que está Cristo así con las manitos así, está con las manitos así. ¿Cómo es eso? ¿Qué hago para sentarme? Me tengo que encaramar arriba de Cristo. ¿Cómo le hago? Pon tus talentos, pon tu tiempo en el Señor. Busca la palabra del Señor, lo que Cristo nos mandó a hacer discípulos en todas las naciones, hablar de Jesucristo. Empieza a compartir con otras personas de Cristo en el nombre del Señor. Ten un tiempo diario de comunicación con el Señor. Ora, medita su palabra, llénate de Él. Eso es la forma de hacerlo, hermanos. No hay otra cosa, no es algo místico. No voy a cruzar los pies y ponerme así las manos y el Señor me va a levantar y voy a sentirme por el aire. Aquí están las manos de Cristo y voy a caer ¡bum! En las manos de Cristo. No es así. Implica compromiso. Dedicarle tiempo, poner nuestra agenda en sus manos, nuestra chequera en sus manos, priorizar las cosas del reino de Dios. Ser fiel a su palabra, salir. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta en Estados Unidos. Después que llegamos a la casa, después que tuvimos 45 minutos, una hora en el expressway ese, que llegué a mi casa, ¡ay, qué rico! Salir otra vez a visitar a un vecino, a aquel que yo puse en mi lista, que estoy orando por él y sé que tiene una necesidad. ¡Wow! Volverme a ponerme, montar en el carro otra vez, volverme a poner en el expressway. ¡Wow! Eso está duro. Si no lo hacemos así,
no nos estamos poniendo en las manos de Cristo. Todo se queda en palabras religiosas. Como decía un pastor amigo mío, puertorriqueño, eso es hablar cristianés. Los cristianos tienen un idioma de hablar cristianés. Si Dios lo quiere, si Dios lo permite, todo así. Y efectivamente son cosas importantes que debemos decir. Pero no es hablar del idioma, es vivirlo, es ponerlo en práctica. Realmente estamos en las manos de Cristo, poner nuestro tiempo en las manos de Cristo, brindarle nuestros talentos a Cristo y poderlo hacer y ser parte de una experiencia maravillosa. Uno de los grandes problemas que tiene la gente es que no saben ni por qué viven. Y cuando la vida se pone dura, esa pregunta todavía es más fuerte. ¿Para qué yo vivo en esta tierra? Vine aquí a pasar trabajo, a enfermarme, a que la gente me maltrate, a no prosperar. ¿A qué vine a esta tierra? Cuando una persona se pone en las manos del Señor, un cristiano, sabe a qué vino a esta tierra. Y cuando ve al Señor obrando en su vida y ve frutos, uno se siente realizado en la vida. En la vida. Para esto vivo, para glorificar el nombre del Señor. Esta persona, y con esta ilustración terminamos, y la cuenta un pastor de una iglesia bautista en Port Neches, Texas. Y él cuenta la historia o el testimonio de una experiencia de una hermana de la iglesia que se llama Bárbara. Bárbara es de esas hermanas de la iglesia que su ministerio en la iglesia es ayudar a las personas cuando se interesan por los caminos de Cristo. Sobre todo el culto del domingo, si hay una campaña, si hay un evento especial, que personas dicen, yo quiero saber más de Dios. Ella es la encargada en ese ministerio en la iglesia de ayudar a esas personas. Y cuenta este pastor que una vez tuvieron un drama en la iglesia, un drama con enfoque misionero, evangelístico, y al final se hizo un llamado y pasó una señora con sus dos hijos, y esta señora le tocó a Bárbara ministrarles y preguntarles si habían entendido el mensaje y toda esa serie de cosas. Y allí estaba aquella señora con sus dos hijos, Bárbara ministrándoles, ellos hicieron preguntas, ella le explicó el evangelio y los dos niños aceptaron a Cristo, los dos jovencitos aceptaron a Cristo en ese momento. Y cuando estaban terminando ya Bárbara orando, la señora mamá le dice, tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Tu cara me es familiar, pero no sé quién tú eres. ¿No te acuerdas de mí? Dice, no, la verdad que no me mucho. Dice, tú eres la enfermera donde estuvo en mi parto de estos dos muchachos. Tú eres la enfermera del doctor. Tú estabas allí. Cuando estos dos niños nacieron, tú estabas allí presente. Y ahora tienes la bendición de verlos nacer de nuevo en Jesucristo. Dime tú si eso no es bendición. Dime tú si eso no es experiencia. Hermanos, aquí yo no sé cuántos parteros hay ni cuántas personas tienen que ver con el nacimiento de bebé. Creo que sí los hay, por cierto, en nuestra congregación. Pero hermanos, podemos ser testigos del milagro mayor de la vida. Quizás no ocurre solamente en un salón de parto. Ocurre cuando una persona se entrega a Jesucristo y hay un nuevo nacimiento para salvación. Y nosotros podemos ser testigos de eso. Podemos estar allí, podemos ayudar a que ese niño nazca. Porque el Señor nos puede usar si estamos en sus manos. Si usamos este espíritu, el espíritu de Andrés. No de ser protagonistas, pero de estar ahí. De llevar a una persona. De llevar a los pies de Cristo algo para que Cristo haga algo grande. Ese espíritu hace falta en la iglesia. En la iglesia con 1 o 2 Pedros ya es suficiente. Muchos Pedros en una iglesia ahí se arma porque todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere dar su opinión. Como Pedro hacía. Pero sí hacen falta muchos Andrés. Muchos Andrés. Que tengan esa disposición de corazón. Y yo les digo en el nombre del Señor que eso va a ocurrir porque es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Lo he dicho muchas veces en otros mensajes y no me canso de decirlo. Dios no usa ángeles porque los ángeles no tienen un testimonio que compartir. Lo más que puede decir un ángel es que lindo es Dios. Pero ningún ángel puede decir, estuve perdido y Dios me salvó. Ningún ángel puede decir eso. Y lo puedes decir tú y lo puedo decir yo. Tenemos un mensaje que compartir. El mensaje que tuvo Andrés de haber conocido al Cristo, al Hijo de Dios,
Y es la buena noticia, simple, sencilla, pero maravillosa, que el mundo necesita escuchar. Está en nuestras manos, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Y Dios quiera que lo hagamos. Que seamos Andrés. Y que el Señor nos use como utilizó a Andrés, para su gloria y para su honra. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos algo nuevo. Porque es viva y es eficaz. Te pido, Señor, y te pedimos que realmente esta palabra tuya no haya quedado solamente en nuestros oídos para ser oidores, sino que llegue a nuestro corazón para ser hacedores. Hacedores y no simplemente oidores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, todos nosotros, a tener ese corazón dispuesto para orar por una persona, hablarle de ti y esperar que tú hagas el milagro en sus vidas. Ninguno de nosotros tiene el poder para salvar a nadie. Tú tienes el poder para cambiar personas. Ayúdanos a nosotros a ser ese instrumento fiel, comprometido y útil para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén.